Vamos a hablar a continuación de educación, pero de un ámbito educativo distinto al que podíamos pensar, el escolar, el de los chavales, el del instituto. No, vamos a hablar de la Universidad Popular de Palencia, que ofrece la oportunidad, ¿no? Ha abierto de nuevo el periodo de matriculación para aquellos que quieran acudir a alguna de las muchas propuestas que tiene sobre la mesa y de las que nos va a hablar la que es a día de hoy su nueva directora, todavía podemos decir nueva, Elisa Hermano, perdón, muy buenas, lo primero de todo, Elisa. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenida, enhorabuena. Bien hallada. Enhorabuena, ¿no? Eso espero. Sí, espero estar a la altura. Es complicado porque, lo comentábamos, venimos de muchos años con Cándido al frente, siendo años. La imagen, el portavoz de la Universidad Popular de Palencia, pero también han sido unos cuantos años los que tenemos de experiencia en la UPP, ¿no? Sí, desde el 2009, 16 años, así que sí, la UP la conozco bien. De hecho, hice las prácticas allí. O sea que yo estudié educación social y entonces estuve allí de prácticas con los talleres de Concha Lovejón, que tengo muy buen recuerdo porque además alguno de ese alumnado sigue con ella. Es que esa fidelización que tenemos en la UP es muy importante. Y en Radio Colores, que hacíamos un programa con escolares. Entonces tenía muy buen recuerdo y cuando me llamaron para trabajar me pareció maravilloso. Y empezamos a trabajar en un ámbito además en el que, no solo por la educación de personas en edad adulta y demás, sino además en materias que nos podían motivar además especialmente, ¿no? Claro, sí, yo creo que esa democratización de la cultura, de la educación que hace la UPP es algo pues de lo que como trabajadora te sientes muy orgullosa de saber que estás logrando una sociedad mejor, un mundo mejor. No, esas pequeñas, no pensar en grande, pensar en pequeño para llegar a lo grande. Sí, esos pequeños gestos que pueden ayudar a cambiar el mundo o a cambiar el mundo a una persona, ¿no? Claro, eso es. Y entrando además, no sé si desde el principio en el mundo literario. No, al principio entré más, bueno sí, porque tenía un taller literario en un centro social en Santiago y luego el resto de cosas que hacía era, bueno, pues cultura, sobre todo culturas. Y bueno, luego empecé con este taller literario en el centro social, luego empezamos con clubes de lectura infantiles y juveniles en la biblioteca pública. Todo lo que sea promoción de la lectura y continuamos en esa dinámica hoy día. ¿Cómo llega esa noticia de ponernos al frente, o esa propuesta de ponernos al frente de la UP? Pues por una parte con mucho miedo, porque yo creo que la UPP se merece a alguien que haga las cosas bien, entonces esa sensación de espero poder hacerlo, ¿no? Esa parte de miedo, de respeto a no defraudar a las personas que vienen a la UPP, pero sobre todo también a los trabajadores y trabajadoras, a los compañeros y compañeras, ¿no? Es un reto el decir, hacerlo bien con ellos porque has estado también ahí o estás. No olvidemos que es una gran familia. Claro, somos una gran familia y a las familias siempre parece que te dan más miedo defraudarlas, ¿no? Pues eso me pasa. Y luego, por otra parte, pues con alegría y con orgullo, pensando, pues si han pensado que yo era una persona capaz, pues tienes esa sensación de decir, qué bien. Afortunadamente. Sí. Y lo que hay que intentar es que esto siga funcionando como hasta ahora y lo que tocaba otras ocasiones en enero era dar esa segunda oportunidad a quienes a lo mejor se habían quedado fuera o por otras circunstancias no habían podido. Sí, eso es. En septiembre abrimos el primer plazo, pero luego ahora en enero abrimos ese segundo plazo de matrícula en el que, bueno, pues todavía quedan muchísimas plazas, que es verdad que hay veces que la gente piensa, no, ya no tendréis nada, pues no, sí que hay todavía muchas cosas, podéis pasaros por la UPE, lo que sí que ya no hacemos es abrirlo online, hay que ir allí y hay pues muchísimas cosas, en historia del arte, en temas medioambientales, en literarios, bueno, pues yo que sé, es que tenemos hasta una escuela de magia. Así que yo creo que hay para todo el mundo, elaboración de productos naturales, yo creo que hay una gran oferta para todos los públicos, guitarra eléctrica, no sé qué, yo creo que al final todo el mundo tenemos unos intereses que a veces no tenemos tiempo para desarrollarlos y que yo creo que la UPP es una oportunidad para decir, voy a tener ese tiempo a la semana. Claro, estaba pensando precisamente que muchas veces no se puede, por
porque no hay tiempo, porque el trabajo, las obligaciones, mucha gente aprovecha cuando se jubila, es decir, cuando adquiere más tiempo, más oportunidad, a quitarse esas espinitas, ¿no? Y nunca es tarde para poder hacerlo. Claro, al final, el día a día, la vorágine, parece que no nos da tiempo a nada. Es como no me da la vida, que decimos ahora muchas veces. Y que tenemos, obviamente, muchos participantes pues que tienen una jubilación muy activa, que han terminado y dicen, ¿qué hago? Pues todas esas cosas que has descubierto o que descubres ahora, que te gustan, pues puedes ir cambiando de materias y vienes sin esa sensación de tener que sacarte un título, que sea algo como muy formal. Al final somos educación no formal, claro, entonces con ganas de hacerlo, con alegría, no como cuando ibas al instituto por obligación. Bueno, es que todo lo que sea obligado parece que cuesta más. Parece que cuesta eso más. yo creo que pasa en casi todo, incluso en la lectura y la literatura mismamente. Sí. Me venía a la cabeza el tema de los idiomas, porque muchas veces la gente quiere aprender un idioma, pero no tiene disponibilidad de horario, de tiempo, para poder acudir, por ejemplo, a la escuela de idiomas, o sobre todo lo que quiere es que sea algo llevado de otra forma, más relajada y por ejemplo, es una de las opciones que más tirón tiene y más variedad, además, donde elegir. Tenemos como idiomas inglés, francés, italiano y alemán. Y bueno, también hay una parte de español para las personas extranjeras. Y claro, lo que tenemos en la UPE, con diferencia de otros centros, es que vas sin esa presión de un examen, sino porque aprender por aprender, ya sea porque tus hijos o hijas están fuera, porque te apetece, por el trabajo, por curiosidad, pero vas sin esa presión de me van a preguntar. Esa presión del examen, efectivamente. Sí. Y otra de las virtudes que muchas veces nos cuentan desde la Universidad Popular los propios alumnos es que decíamos que la Universidad Popular es una gran familia, me refería al profesorado, pero al final se forman pequeñas familias en cada aula, ¿no? Se produce esa relación que también es otro aspecto, otra virtud que ofrece y que mucha gente además es lo que le llama incluso más la atención que el propio aprendizaje que pueda adquirir. Claro, yo creo que ahí las universidades populares somos como un bálsamo para, por ejemplo, la soledad. Yo tengo alumnas que me dicen, pues es que ahora me he quedado, por ejemplo, viuda o estoy sola y es que venir a la UPE me hace, o a los centros sociales, me hace salir de casa, me hace relacionarme y a veces es simplemente esa clase, otras se generan unas dinámicas, un tejido social en el que luego sales a tomar algo, te encuentras y yo creo que eso pues lo que mejora es la sociedad al final, es esa sensación a veces que sale en las clases, es que ya no tenemos las sociedades de antes, ya tenemos las puertas cerradas y esto es una parte de decir, no estoy sola, sino que voy a un sitio en el que estoy con gente, con la que además estoy bien, me siento a gusto. Que es muy importante y además es algo que muchas veces mucha gente busca, ¿no? El intentar relacionarse, no solo adquirir un aprendizaje, un conocimiento, esto es difícilmente cuantificable, ¿no? O sea, sí se puede echar la cuenta del número de alumnos que pasan por las aulas, pero esto es difícil de medir. Claro, sí, y luego, bueno, pues porque cada persona también va con un objetivo diferente, ¿no? Es verdad que yo creo que tenemos que tener en cuenta que decir a la gente que se matricula que no somos un centro de estudios, que no es solo ir y aprender personajes ilustres de Palencia, que hay un curso que es así, no solo saber quiénes han sido esos personajes ilustres, sino que también nos estamos relacionando, no es ir a aprender, pues eso, como irías a un instituto, a un centro, sino que tienes otras cosas alrededor, que las universidades populares al final emanan de la institución libre de enseñanza. Entonces es esa parte que necesitamos, que todo el mundo se dé cuenta, de que no es solo ir a conocer, sino conocernos también, ¿no? Tener esa parte de tejido social, de encuentro, de ese encuentro, de tejer comunidad, tejer redes. Y además es que se hace mucha vida fuera de las aulas, y no hablamos solo de las fiestas de fin de curso y demás, ¿no? Sino que sobre todo, imagino que unas materias más que otras ofrecen luego oportunidad de hacer excursiones, de hacer encuentros, de hacer los talleres literarios, en el caso, por ejemplo, del tema literario. De los clubes, ¿no? De lectura, sí. Eso es, o sea, que ofrece mucha actividad y mucha oportunidad más allá del aula.
Claro, por ejemplo, los miércoles en la Fundación Díaz Caneja hay un proyecto que se llama el Proyecto Educativo Caneja, y todos los días a las 7:30 hay distintas actividades, charlas, películas. Entonces, es verdad que yo creo que lo bueno ahí de la UPE es que no solo nos remitimos a lo que fuera la UPP o los centros sociales, sino que dinamizamos también la cultura de la ciudad, porque ahí puede ir todo el mundo, independientemente de si está apuntado o no. Seguro que llegan propuestas hasta de los alumnos para incorporar nuevas materias. Que Sí, eso también claro, también. Me gustaría estudiar el otro día, bueno, el otro día no, en las matrículas en septiembre me decía una alumna, ¿por qué no dais matemáticas? Mira que me gustaba en el colegio. Y bueno, pues sí, claro, todo lo tenemos que mirar, porque pues igual es verdad que también hay una parte que tenemos más olvidada, más económica, más de matemática. Vamos a recordar a la gente, precisamente, ya que les hemos contado un poco por encima lo que ofrece, lo que supone, lo que representa la Universidad Popular de Palencia, vamos a recordarles dónde se encuentra para saber dónde acudir para poder realizar esa matrícula, o al menos informarse de las opciones que hay. Sí, bueno, yo creo que en este caso al final lo mejor es acudir allí, que estamos en la calle Padilla, es el Colegio Público Buenos Aires, al otro lado de la vía, en el polígono. Nosotros estamos en ese edificio, pero una puerta un poquito más hacia adentro. Yo creo que aquí es mejor ir, porque aunque sí que tenemos en la página web, que es unifpalencia.org, y se pueden descargar el catálogo, pero allí ya nos van a decir exactamente dónde hay plazas, qué es lo que nos interesa, y en esa temática pues ver un poco qué plazas hay. Sí, porque hay algunas que están muy demandadas, ¿no? Algunas materias que tienen tanta demanda que es muy complicado. Sí, a veces, bueno, yo creo que es que al final todas las materias que damos son muy interesantes, porque el profesorado que tenemos es de calidad. Entonces, yo creo que cualquier cosa a la que vayas, si tenemos ese espíritu de curiosidad, de querer saber, de todas vamos a sacar algo, pero sí hay para todo el mundo. Y no olvidemos que, como comentábamos, no solo se van a llevar ese aprendizaje de la materia en la que se han inscrito, sino que muchas veces conlleva mucho más. Me venía a la cabeza, hablando antes de Concha, del grupo de teatro, cómo va más allá de actuar, ¿no? que lleva mucho más, y en muchos casos también en los círculos de debate, ¿no? a algo que no nos enseñan muchas veces, que es hablar en público, y son miedos que nos podemos ir quitando gracias a la Universidad Popular. Sí, por ejemplo, los jueves por la mañana a las 10:30 hay un curso que se llama Desayunos en la Actualidad. Entonces se debate pues la actualidad, obviamente. Muy interesante. Bueno, pues muchas oportunidades, muchas opciones tienen. Aprovechen estos días que dura todavía ese periodo de matriculación. Muchísimas gracias, Elisa Hermano, por haber venido a contárnoslo, y mucha suerte en esta nueva andadura como directora de la Universidad Popular de Palencia. Muchas gracias.